Amigos, ¿cómo están? Soy el Padre Mauricio Pineda, vicario parroquial de la Parroquia de Todos los Santos en Manassas, Virginia. Hoy es martes de la 9ª semana del tiempo ordinario. Las lecturas están tomadas de Marcos capítulo 12, versículos 13 al 17. En aquel tiempo los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda la verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Este grupo de fariseos y herodianos, como nos damos cuenta, se acercaron a Jesús de una forma sutil y con halagos. La intención era clara. Pensaron que en halagarlo, para así poder, según ellos, lograr que Jesús no desconfiara de ellos y así poder lograr su objetivo, que era que Jesús contestara a esa pregunta que le hicieron, que era una pregunta muy delicada, dado los tiempos en los que estaban viviendo. ¿Está permitido o no pagarle tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Hay que reconocer que la pregunta es muy astuta, ya que era un verdadero dilema. Porque si Jesús decía que era permitido pagar impuestos, la influencia que Jesús estaba teniendo sobre las personas hubiera caído al piso, ya que los que estaban escuchándolo, y por supuesto inmediatamente se hubiera corrido el rumor por todos lados que Jesús era un traidor del pueblo. Por el otro lado, si Jesús decía que no era permitido pagar impuestos al César, este grupo de fariseos y herodianos lo hubieran podido reportar a los romanos para que lo arrestaran por revolucionario. Es seguro que los fariseos y herodianos, al momento de pensar la pregunta que le iban a hacer a Jesús, se sintieron seguros de que lo iban a atrapar, se sintieron seguros de que Jesús no tendría escapatoria en la respuesta. Nos dice el evangelista que Jesús notó la hipocresía de este grupo y les dijo: ¿por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Ese detalle a mí personalmente me gusta mucho y es muy interesante porque Jesús no tiene ni una moneda. Luego de preguntarles que quién estaba retratado en la moneda, Jesús les dijo, después que le respondieron que quien estaba retratado en la moneda era el César, él respondió: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nos dice el evangelista que se quedaron admirados con la respuesta de Jesús. Mis hermanos y hermanas, la tradición de la Iglesia siempre ha enseñado, en relación con este pasaje, que nosotros como ciudadanos tenemos unos deberes y obligaciones con nuestro gobierno. Nos guste o no, sea o no el partido del gobierno por el que votamos. Ahora bien, también la Iglesia ha enseñado por tradición que por encima de nuestras obligaciones como ciudadanos están nuestras responsabilidades para con Dios. La moneda que le llevaron a Jesús tenía la imagen del César y Jesús dice: le pertenece al César. Nosotros, por los méritos de nuestro bautismo, le pertenecemos a Dios. Tenemos, nos enseña la Iglesia, una marca indeleble en el alma que nos hace hijos adoptivos de Dios por el bautismo. Por lo tanto, le pertenecemos a Dios y nuestra responsabilidad para con Dios está por encima de las obligaciones
a nuestra patria, a nuestros jefes. Se puede dar la situación en la cual ambas responsabilidades chocan. Imagínate que trabajas en una empresa que empezará a promover el aborto y te dicen que tienes que tratar de convencer a mujeres para que aborten. Quizás es el sueldo de tu sueño el que estás recibiendo. Quizás tu familia depende de ese sueldo. Pero ante esta situación, ¿qué tienes que hacer? Pues primero Dios. Primero nuestras responsabilidades para con Dios, ya que sabemos de que el aborto es el más cruel de todos los pecados. Pedirle a Dios y confiar que abrirá nuevas puertas para nosotros. O imaginémonos que en nuestro trabajo te dicen que tienes que empezar a robar, ya sean horas de trabajo o explotar a otros trabajadores robándoles su trabajo. Que así lo hacen todos. Si tú quieres escalar puestos, pues tienes que comportarte de esa forma. La paga va a ser muy buena. ¿Qué tienes que hacer? Primero Dios. Es decir, tenemos que ser buenos ciudadanos, buenos trabajadores, hasta el momento en que nuestros gobiernos o jefes nos pidan algo que va en contra de lo que nos pide Dios. Y punto. No hay negociaciones que valgan. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos que ser, mis hermanos y hermanas, los mejores ciudadanos que podamos ser. Tenemos que ser los mejores trabajadores que podamos ser. Hasta que nos pidan algo que va en contra de la voluntad de Dios. Mis hermanos y hermanas, nosotros no podemos y no nos debemos arrodillar ante nadie que no sea Dios. Con Dios no solo nos arrodillemos, sino que postrémonos. Ante los demás somos libres y buenos ciudadanos, ya que por el hecho de ser cristianos vamos a ser inevitablemente buenos ciudadanos. Que el Señor nos bendiga y nos dé la fortaleza para que cuando nos toque elegir entre las leyes humanas y Dios, tenemos que el coraje de escoger siempre Dios primero. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.